Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danya Cruz y ahorita voy a estar tratando acerca de dos temas en cuanto a la materia de psicobiología. El primer tema que vamos a abordar es el tema de heminegligencia espacial. Este es un trastorno de la atención que se produce por lesiones en el lóbulo parietal, ya sea el derecho o el izquierdo, aunque cuando la lesión es en el lóbulo derecho causa un poquito más de dificultad en el paciente. Y este tipo de lesiones son provocadas por accidentes vasculares, es decir, por obstrucciones en las arterias, las cuales provocan lesiones en este lóbulo y provocan lo que es el trastorno de la atención y causa lo que es la heminegligencia espacial. Este tipo de trastorno es caracterizado por la dificultad para poder atender a estímulos que se encuentran en el espacio extracorporal. Y abarca, por ejemplo, desde vestirse, escribir, hasta leer. Por ejemplo, la persona puede tener dificultad para atender al momento de vestirse o también al momento de escribir, puede que tenga una dificultad para poder hacerlo de una manera correcta o al momento de leer también. Para poder cuantificar dichas alteraciones, es decir, para hacer una evaluación de que realmente existe este tipo de trastorno, se pueden utilizar pruebas simples, como por ejemplo lo que es la disección de líneas. Esto consta en que el terapeuta le dice al paciente que tiene que cortar unas líneas, dividirlas, y se evalúa la simetría con la que el paciente lo hace. Otra de las pruebas es lo que es el dibujo a la orden. De igual manera consta en que el terapeuta menciona al paciente que debe hacer cierto dibujo y se evalúa la dificultad con la que el paciente lo hace o con la que el paciente copia dicho dibujo. Más que nada de esto trata lo que es heminegligencia espacial, trastorno en la atención. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, el cual es heminegligencia personal, parecido un poco al que acabamos de retomar hace un momento. Heminegligencia personal, también conocido como hemisomatognosia. Este tipo de trastorno está directamente relacionado con el cuerpo. Esto significa que los pacientes que padecen de heminegligencia personal constantemente niegan la pertenencia de un miembro de su mismo cuerpo. Y se puede decir que pueden referir que el miembro incluso es de alguien más. No obstante, este tipo de pacientes tienen un razonamiento normal. Para esto, un personaje llamado Sachs, en el 2005, documentó el caso de un sujeto hospitalizado, que se dice que con gran agitación le dijo a la enfermera que pensaba que alguien del personal trataba de jugarle una broma extremadamente cruel e inapropiada, ya que habían colocado una pierna separada en su propia cama. Sin embargo, cuando trató de arrojar la pierna ajena fuera de la cama, solo consiguió lanzarse él mismo hacia el piso, debido a que había intentado arrojar su propia pierna. Este es uno de los ejemplos de cómo algunos de estos pacientes no solamente niegan la pertenencia de un miembro, sino que incluso refieren o pueden hacer referencia a que el miembro pertenece a alguien más. Pero como mencioné, sin embargo, su razonamiento es normal. Bien, pues continuando con el mismo tema de heminegligencia personal,
podemos hacer referencia al tipo de diagnóstico que se le hace a los pacientes que padecen este síndrome. Para esto tenemos que entender que internamente tenemos un control contralateral, es decir, que nuestro hemisferio derecho de nuestro cerebro dirige y controla todas las partes de nuestro cuerpo del lado izquierdo y viceversa. Nuestro hemisferio izquierdo es el que controla y dirige todo lo relacionado a nuestro cuerpo o nuestra parte derecha. Las personas que padecen el síndrome de heminegligencia personal, cuando son diagnosticadas, el terapeuta les refiere, por ejemplo, que dibujen una flor. Como mencioné anteriormente, cuando hay una afección en el hemisferio derecho es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque cuando se le pide que digamos que haga un dibujo, el paciente simplemente dibuja lo que es la parte derecha, porque su hemisferio derecho es el que está afectado. Por lo tanto, omite todos los estímulos que tengan que ver con su parte izquierda y no puede dibujar. De la misma forma, con un cubo simplemente dibuja todo lo que tenga que ver con su lado derecho, y como la afección está en su hemisferio derecho, lo izquierdo lo omite. Todos los estímulos izquierdos no los reconoce. Igualmente en la casa dibuja lo derecho y lo izquierdo lo omite. Para este tipo de pacientes se ha descubierto que aproximadamente un 9% de los pacientes con heminegligencia se recuperan espontáneamente, mientras que el 43% experimenta alguna recuperación en las 2 semanas posteriores al suceso que les causó el síndrome. Existen distintos programas de rehabilitación que son específicos para estos casos, donde se dice que deben actuar de forma conjunta diferentes tipos de técnicos, como médico, psicólogo y fisioterapeuta, para la rehabilitación de personas que sufren este tipo de trastorno. Bien, pues hasta aquí. Espero que haya sido de utilidad estos dos temas que hemos tratado, heminegligencia espacial y heminegligencia personal. A continuación abordaremos otros dos temas más. Mi nombre es Adrián Reyes Vázquez. Continuando con los temas de la materia de práctica de psicobiología, les voy a hablar de lo que es el síndrome de Wallin. Alguna vez nos hemos puesto a pensar que es muy bonito percibir todo en conjunto. Podemos percibir un río con sus cascadas, con árboles, animales, nubes, flores. Es una ilusión muy detallada, muy bonita, pero el síndrome de Wallin explica lo que puede ser destruir esta ilusión, y es lo que voy a explicar en este tema. Bueno, el síndrome de Wallin es ocasionado por un daño cerebral producido por lesiones bilaterales de la unión parieto-occipital. Bueno, como lo mencionaba, es una incapacidad para percibir más de un objeto a la vez. Este síndrome de Wallin fue descrito por el médico húngaro Rezo Wallin y se caracteriza por la presencia de una constricción de la atención visual, resultando así en la incapacidad para percibir más de un objeto a la vez. Lo que conocemos también como ataxia óptica es la incapacidad de alcanzar visualmente un objeto con precisión. Es similar a la negligencia atencional, que lo conocemos como una falla para responder o orientarse hacia un estímulo que se encuentra presente junto al lado contrario de la atención. Bueno, como se puede resumir aquí, es un mundo visual percibido erróneamente, y este síndrome se puede referir en 3 puntos. Puede ser un trastorno de la atención espacial, que es la inhabilidad para percibir al mismo tiempo varios estímulos visuales en el entorno. Igual puede ser parálisis psíquica de la mirada, incapacidad de dirigir voluntariamente la mirada a un objeto, y ataxia óptica, dificultad para alcanzar adecuadamente un objeto bajo el control visual a pesar de una motricidad normal a nivel de los miembros. Bueno, a continuación
continuando con los temas, voy a hablar de lo que es la simultagnosia, que la podemos ver como la dificultad para interpretar objetos mezclados, siendo que se interpretan los objetos por separados, y lo veremos ahorita más a detalle. Bueno, como lo mencionaba, es un tipo de agnosia visual. La simultagnosia es una fijación de la atención en un solo objeto o detalle. Eso quiere decir que se ignoran los estímulos que se presentan. O sea, se le puede presentar ahora sí que al sujeto diversos estímulos, pero él solo tiene su atención en uno solo. Bueno, este tipo de agnosia visual se debe a un daño cerebral. Este daño cerebral es en la región superior de ambos occipitales. Bueno, tras otras definiciones, los autores Ardila y Ostrowski mencionan que la simultagnosia es la incapacidad para interpretar una escena total. Bueno, esto fue mencionado en el año 2000, y bueno, como puntos a resaltar, cuando a los pacientes se les hace una evaluación neuropsicológica, se observa la falta de reconocimiento, ya que pues el paciente no es capaz de distinguir todos los objetos que le son presentados. Así pues, también estos mismos objetos pueden reconocer si se presentan de uno en uno, más no en conjunto. Frecuentemente va asociada a una alexia agnóstica que se caracteriza por la incapacidad para leer, conservando mejor la lectura de palabras cortas y mejor lectura de las letras iniciales de una palabra. También es posible que el paciente cometa errores debido a la segregación de percepciones más que la falta de reconocimiento, y ya en casos más severos o más graves el paciente es incapaz de reconocer ningún objeto y puede decir que solo ve rayas. Bueno, pues esto fue básicamente lo que es básicamente la simultagnosia, y esperamos que haya sido de su agrado y de beneficio para ustedes, y muchas gracias.